Antes de comenzar con el vídeo, necesito hacer una mención especial a la traductora de esta nueva versión de Goodmode 9. Ella es Sofía Uchija, tendréis en el comentario fijado sus direcciones, ¿vale? Por si acaso queréis tener contacto con ella. Es una chica muy agradable, argentina, que incluso ha logrado ponerme a mí en un horario de trabajo que yo digo, ay Dios mío, me estoy muriendo, ¿cómo se traduce esto? La verdad es que me ha enseñado muchísimo, la tengo que agradecer muchísimo y por supuesto su labor no solamente termina aquí en Goodmode 9, sino que también ha traducido otros programas como el Twilight Menú. Así pues, sin ella nada de esto sería posible hoy en nuestras consolas. En el día de hoy os traigo la nueva versión de Goodmode 9. Esta versión es la 2.2.0. Ella trae consigo una nueva interfaz gráfica del 9º aniversario del programa y, por supuesto, algunas funciones que iremos detallando. Así pues, lo más particular de ello es el soporte multilingüe, el cual llevamos trabajando en ello desde enero de este mismo año. Sé que muchos usuarios me vais a venir a comentar de que vosotros ya tenéis esta versión desde hace 8 meses y que llegamos tarde y que estoy subiendo el vídeo muy tarde y no sé cuántos. Por supuesto, a aquellas personas que le interese un poquito de chismorreo lo tendréis al final. Pero lo primero es lo primero y es instalar la nueva versión en nuestras tarjetas SD. Así pues, el primer paso que debéis de realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado. En esta ocasión va a ser un archivo WinRAR llamado Goodmode 9 2.2.0. Si por algún casual dicha versión se va actualizando, por ejemplo a la 2.3, ¿vale? En dicho enlace también tendréis dicha versión actualizada. No obstante, también dichos archivos estarán incluidos en todos y cada uno de los packs de mis vídeos. Es decir, que quiero actualizar Luma, también vais a actualizar Goodmode 9. Que quiero hackear la consola, vais a tener esta nueva versión de Goodmode 9. Que quiero eliminar la cuenta de Nintendo Network desde el script de Crash Network, también vais a tener esta nueva versión de Goodmode 9, ¿vale? 100% vamos a tener las cosas actualizadas. A continuación, y una vez descargado el paquete WinRAR, simplemente tendremos que abrirlo y aquí os aparecerán dos archivos, una carpeta gm9 y el propio archivo goodmode9.fir. Lo primero que vamos a hacer con la carpeta gm9 es llevarla a la raíz de nuestra tarjeta SD. Nos va a pedir que reemplacemos archivos, le voy a decir que sí, y el goodmode9.fir lo que vamos a hacer es, primero, acudir a nuestra carpeta de Luma, acudir a la carpeta de los payload, y aquí, que tenemos el archivo Goodmode 9, lo vamos a eliminar y ahora sí vamos a meter la nueva versión del programa. Con estos dos archivos ya dentro de nuestra tarjeta SD podremos acudir a nuestra querida consola. Una vez en la consola y habiendo introducido la nueva versión dentro de la tarjeta, tendremos que acudir al Goodmode 9. ¿Cómo acudimos al Goodmode 9? Pues como siempre, pulsando el botón Start y una vez al Power. Ahí ya estará saliendo la nueva interfaz del Goodmode 9 del 9º aniversario. ¿Y qué nos está preguntando? Pues nos está preguntando el idioma que queremos ponerle. Voy a hacer un poquito de zoom. En esta ocasión, en el nuevo paquete, os he metido solamente 4 idiomas: el alemán, el inglés, el español y el francés. El resto de idiomas, por ejemplo el portugués o el italiano, todavía no están traducidos, con lo cual a futuro os iré metiendo estos nuevos idiomas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si ahora mismo, pues yo qué sé, le doy al alemán? Pues que en la parte superior, ¿vale? Voy a darle zoom para atrás, me saldrán las opciones en alemán. Como yo no entiendo alemán, pues no sé qué me está queriendo decir. ¿Qué va a pasar? Que yo ahora mismo apago la consola, la vuelvo a encender y directamente el idioma que habíamos seleccionado se queda preconfigurado. ¿Esto cómo podemos resolverlo? Pues lo primero sería
darle al botón de la casita, al home, ¿vale? Tendríamos que ir al donde ponga idiomas, que en este caso sería Esparche, y aquí ya directamente me vuelve a salir inglés, español, francés. En este caso voy a coger el español. Ahora ya sí tendría las cosas en español. Por ejemplo, idioma, ¿vale? ¿Cuál sería la otra alternativa? Pues ahí nos tendremos que volver un momento a nuestro querido ordenador. De nuevo en el ordenador, y si por algún casual hemos confundido el idioma y ya no podríamos seleccionarlo, para poder eliminarlo manualmente dentro de la tarjeta SD, tendremos que acudir a la carpeta GM9 y aquí a la carpeta que dice Support. Como podéis observar, aquí tenemos un archivo llamado language.trf y si lo eliminamos, se quita toda la configuración del idioma escogido. Así pues, volvemos a ir a nuestra querida consola para poder comprobar que esto ha sido efectivo. De nuevo en la consola y habiendo eliminado de forma manual en la tarjeta SD el idioma seleccionado, si volvemos a encender el Good Mode 9, nos vuelve a preguntar otra vez el idioma que queremos. Así pues, voy a coger el español y aquí lo tendríamos, chicos. Una vez dentro del Good Mode 9 y habiendo elegido ya el idioma que queremos, vamos a explorar un poquito cada una de sus funciones, ¿vale? Lo primero que nos aparece en la parte de arriba serán las rutas. En este caso, la tarjeta SD, el CTRNAN, el Toilet Menú, el Toilet Photo, el Assist NAN SD, la Assist NAN Virtual, la unidad RAN, el cartucho, si tuviéramos un cartucho, la memoria virtual y la VRAM virtual, ¿vale? ¿Cuáles solemos manejar más? Pues principalmente la tarjeta SD, la ruta CTRNAN, que es donde se guardan los títulos, y si en algún momento hemos metido un cartucho, a lo mejor pudiéramos dumpearlo desde el propio Good Mode 9, ¿vale? Así pues, las opciones más o menos siguen siendo las mismas, o sea, no vamos a inventarnos una ruta nueva, pero lo interesante es las opciones del botón Home. Para ello, pues vamos a darle al botón del Home. Y aquí vamos a hacer un poquito de zoom. Al darle al botón del Home aparecen estas opciones de apagar sistema, reiniciar sistema, el propio idioma, ¿vale? El administrador de títulos, los script Lua, ¿vale? Que esto sí es realmente importante debido a que ahora Good Mode 9 tiene soporte para archivos .lua. A lo mejor a alguno le estará sonando a rayos, pero para que me hagáis caso, Lua tiene mayor soporte y tiene mayor funcionalidades que cualquier script GM9 que os haya podido traer al canal. Y por supuesto, todos y cada uno de los scripts que os he traído al canal van a tener soporte Lua, ¿vale? Solamente darme unas semanitas, ¿vale? Un poquito de tiempo. Por supuesto, también tendremos la opción de Payload. Aquí, si seleccionamos directorio de Payload no encontrado en el cuanto, revise CGM9 Payload. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de igual manera que Luma puede lanzar sus propios payloads, ahora en Good Mode 9 también tiene la opción de poder hacerlo, ¿vale? ¿Podría ser importante? Bueno, a ver, en esta opción sí es verdad que discrepo un poco porque al ya tener Luma, desde el menú de los payloads de Luma, ya los lanzamos. Inclusive, para poder llegar a Good Mode 9, hemos utilizado Luma. Esta opción podría servirnos, a lo mejor, si por algún casual nuestra consola está briqueada, ¿vale? No tenemos acceso a Luma, pero gracias a la R4, a NTR, etcétera, sí podemos tener acceso a Good Mode 9 y desde Good Mode 9 poder cargar el payload que deseemos, ¿vale? Por ejemplo, el de Script 9, que es la vieja versión del Good Mode 9. Pero bueno, ¿está bien la opción? Habrá que sacarle uso, ¿vale? Habrá que sacarle uso. Ahora mismo no existe la carpeta, por eso me dice que no puedo hacer nada, porque no he metido la carpeta, ¿vale? Si queréis utilizar algún payload, pues ya sabéis, creáis la carpeta dentro de GM9, llamada payload, y ahí metéis los payloads que queráis. Ya está.
¿Qué podemos hacer más? Pues, nunca mejor dicho, ir a la opción de más. Aquí nos dice menú formateo de tarjeta SD, ¿vale? Aquí saldrá un menú donde podremos elegir el formateo de nuestra tarjeta SD, es decir, EmuNAND, tamaño de RAID NAND, multiNAND, entrada de usuario, etc. Yo estas opciones nunca las he llegado a utilizar, ¿vale? El formateo de SD siempre lo he recomendado hacer mediante el ordenador, ¿de acuerdo? Mediante el WiiFormat. Si alguien quisiera en algún momento tener que formatear la SD, puede hacerlo desde el Good Mode 9, de igual manera que puede crear una EmuNAND o puede eliminar una EmuNAND. O sea, la opción es útil en este caso. Vamos a ponerle un pulgar hacia arriba, chicos. Volvemos otra vez a las opciones de más. Configurar unidad esta, crear archivos de soporte, establecer fecha y hora del RTC. ¿Esto qué es? Pues principalmente muchos usuarios me estáis diciendo que Elonio, reinicio mi consola y de pronto la hora se me ha desconfigurado. ¿Por qué? Por esta opción. Aquí podemos establecer una fecha y una hora determinadas, ¿de acuerdo? En este caso dice que es... pues mira, está bien. Está bien porque lo estoy grabando hoy, día 31 de agosto. Muy bien, la consola me hace caso. Estoy muy feliz. Bueno, las opciones del brillo, vale, más brillo, menos brillo. No sé si lo estaréis notando. Bueno, sí se nota. Sí se nota, vamos, que sí se nota. Porque yo sí lo noto, pero no sabía si en la grabación se iba a notar. Sí se nota. Ay, otra vez para allá. Ya podría existir, y esto sí lo digo ya como un plan de mejoras, que si yo le doy al botón B, me vuelve al menú de atrás. Pues y ahora sí me deja. Ahora sí me deja. Antes se me iba para atrás del todo. Da igual. La otra opción, pues calibrar la pantalla táctil, ¿de acuerdo? Y la más importante, que para mí nos ayuda mucho para la resurrección de consolas o comprobar si una NAND tiene una región distinta o si a lo mejor no tiene la consola un serial debido a que se ha corrompido o se ha eliminado el movable.set, pues es esta, la información del sistema. Aquí, claro, tenemos que subir un poquito para arriba. Perfecto. Aquí, la información de la consola. En mi caso es un modelo New, con la serie Alcatraz, la región es Europa, la original es Europa. ¿Por qué te da esta doble región? Pues por ejemplo, a lo mejor mi región original es europea, pero le he cambiado de región con un CTR NAND y de pronto es japonesa. ¿Qué puede ser? Entonces, de ahí la diferencia, ¿vale? Luego la fecha de fabricación, la del ensamblaje, el fil, la semilla, el SD, etc. Esto es lo más importante, pues principalmente el modelo de consola. Ya está. Y el serial. No habría más, chicos. Vamos a salir de aquí y con esto ya hemos terminado. No, hombre, ¿cómo os iba a dejar yo sin demostraros algo más? Por favor, vamos otra vez para abajo. Ay, esto me está gustando. Voy a cogerle ya cariño a subir y bajar el palitroque de la cámara. Si yo ahora mismo le doy a la opción de script, me aparecerán todos y cada uno de los scripts que hayamos metido. En esta ocasión os he metido en PCP, ¿vale? Bueno, no en lo que os he metido en el paquete, sino que yo en lo que tenía aquí en mi tarjeta SD, ¿vale? Para así haceros una pequeña prueba. En este caso he metido el PCP, que es simplemente para detectar el pin del control parental, ¿vale? Muchas veces os compráis una consola que de pronto tiene pin control parental y no podéis hacer nada. Pues con este script, por ejemplo, sí se podría averiguar el pin parental y eliminarlo. ¿Por qué os he puesto este ejemplo? Pues porque en estos scripts he implementado también un selector idiomático. Es decir, yo ahora mismo selecciono un script y me dice selecciona un lenguaje. ¡Tachán! He puesto el idioma español, el inglés, el francés, el alemán, el italiano y el portugués, ¿vale? Sé que os tengo acostumbrados a que cuando incluí los idiomas, cada uno tenía sus packs independientes, ¿vale? Y al final era un poco difícil el decir, si mi consola es americana, tengo que utilizar el inglés y nada. Ahora todos los scripts van a estar en un solo pack,
¿vale? Con un selector idiomas y ya está. Más sencillo para todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Pues, por ejemplo, le voy a dar a español y aquí me van a salir dos opciones. Elegir PIN parental, opciones de apagado, ¿vale? Le voy a decir eliminar PIN parental. Me dice, no tiene control parental activado. Pues claro, para esta prueba no lo he puesto. Podría haberlo puesto, me hubiera dicho, su código es el 492, ¿vale? Pero no, en este caso no. Simplemente me dice que no tiene control parental, te amo Quelonio, y le voy a dar a la A. Y aquí me va a preguntar una cosa que antes no me preguntaba, pero que ahora sí, porque hemos actualizado todos los scripts para que tengáis la posibilidad de que, haciendo uno o haciendo otro, podáis actualizar el sistema HUD desde ellos. ¿Desea actualizar el sistema HUD? Le voy a decir que sí. La escritura de Signan. Le tengo que dar permisillos. Muy bien. Y ahí está. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos actualizando el Custom Firmware, Luma, el Good Mode 9 por si acaso no habíamos metido el pack este y por supuesto estamos inyectando el FBI en salud y seguridad. Proceso finalizado, te amo Quelonio, y ahora la consola se va a reiniciar. Saldrá Luma, vamos para arriba. Aquí le tengo que poner efectos de nave espacial, ¿vale? Sale Luma, ¿vale? Ya guardaremos y saldremos, todo el rollo, y ya tendremos toda la consola actualizada si utilizamos cualquier script. Y con estos sencillos pasos, chicos, ya os habré enseñado a cómo actualizar el Good Mode 9 a su última versión y habremos testeado algunas de las opciones, entre ellas la selección del idioma, el tema de los payloads dentro del propio Good Mode 9, el tema de los scripts, los cuales, al menos los que creo yo, ya permiten la pregunta de si deseas o no actualizar todo el sistema HUD y, por supuesto, hemos dejado en el tintero los script.lua. Estos he ido ojeando en la parte de la escena inglesa, algunos que se han ido creando y la verdad creo que son el futuro del Good Mode 9. Ya iré creando alguno y ya iré subiéndolos al canal, o sea que por esa parte lo vamos a dejar ahí. Con esto ya habremos terminado la parte de cómo actualizarlo. Ahora vamos con la parte a la cual voy a llamar chismorreo. Como dije al principio del vídeo, sé que muchos usuarios me vais a comentar que esta versión ya la teníais desde hace 8 meses. Y mi respuesta es tajante: no, esta versión no la tienes en tu consola. ¿Cómo puedo estar tan seguro? Pues principalmente porque me han dado permiso para ser el primer canal de habla hispana en traéroslo, ¿vale? Tanto la versión como las 4 traducciones, ¿vale? El inglés, el alemán, el francés y el español. Por eso sé que 100% no tienes esta versión. ¿Dónde está la confusión aquí? Pues principalmente lo que tú estás utilizando desde hace 8 meses es un for, es decir, una bifurcación del proyecto original. Y aquí entran dos factores que hay que tener en cuenta. La primera, la seguridad del usuario. ¿Por qué hago hincapié en el tema de la seguridad del usuario? Pues principalmente porque dicho for, cuando se creó hace 8 meses, se hizo en base a un proyecto todavía en desarrollo, ¿vale? En un proyecto beta, vamos a llamarlo así. ¿Qué ocurre con estos proyectos beta? Pues que están incompletos, pueden presentar fallas, puede que a lo mejor intentes leer un archivo, ejecutar un archivo y no hacer nada en la consola, ¿vale? Es decir, no se logra ejecutar bien, etc. Espero que este for, ¿vale?, no os haya dado ningún problema en estos 8 meses. Yo solamente rezo por esa integridad vuestra como usuarios y como consolas. Pero creo que se han puesto en valor más a lo mejor el tema de voy a correr, voy a ser el primero, voy a tener miles y miles de visitas en YouTube, antes de la seguridad de las consolas de los usuarios. Y esto ya es un pensamiento propio y personal. Pero independientemente de este factor de seguridad, aquí hay otro factor secundario que a lo mejor muchos podréis estar desconociendo. Y es el tema del propio proyecto. El proyecto de Good Mode 9 nace de la necesidad de crear un único archivo comunitario que englobe y logre satisfacer
a cualquier hablante, ¿vale? Ya sea de habla hispana, de habla inglesa, de habla alemana o de habla hindú, ¿vale? Este proyecto lo que ha conseguido es unificar a las SCID, ¿vale? Por ello se creó un enlace a Grounding, ¿vale? Donde cualquier usuario, inclusive tú que me estás escuchando ahora mismo, puedes entrar y, si se te da bien, yo que sé, el japonés, y te apetece traducir líneas de código para que esté en japonés, puedes hacerlo libremente. O sea, nadie te va a decir que no. Luego es verdad que hay un proceso de comprobación de que la línea esté bien, hay un proceso de votación, ¿vale? O sea, tiene sus tientos, ¿de acuerdo? Y una vez que está la traducción, se solicita permiso para convertir dicho archivo en uno legible por el GoodMode 9. Y por supuesto, se piden permisos al creador del GoodMode 9 si desea o no hacerlo público. Como he hecho yo, ¿vale? Como he hecho yo. Por eso estoy diciendo que esta versión en tu consola no la tienes, porque solamente me han dado permiso a mí como el primero de habla hispana, ¿vale? Además de ello, el creador de GoodMode 9, en su propio GitHub, lo dice claro. Este proyecto se basa en la comunidad, ¿vale? En el proyecto global, en no querer hacer fork. ¿Por qué no se quieren hacer fork? Como por ejemplo ocurre en Luma. Por ejemplo, el Luma Ping es un fork de Luma. Pero ahí el creador no me ha denegado o me ha prohibido la bifurcación, ¿vale? Aquí, en el proyecto de GoodMode 9, sí se prohíbe la bifurcación. ¿Por qué? Pues la idea es, si yo ahora mismo estoy creando un que englobe a toda la comunidad, no voy a tener un GoodMode en español, un GoodMode en inglés, un GoodMode en francés y un GoodMode en japonés, sino que vamos a tenerlo todo conjunto. ¿Qué ocurrió cuando salió este fork? No autorizado, hay que dejarlo claro. Este fork no autorizado y que además estaba en beta. Es que es para darse con una piedra en la cabeza. ¿Qué ocurrió? Pues que la comunidad inglesa obviamente se pusieron en pie de guerra. Obviamente se pusieron en pie de guerra con aquella persona que creó dicho fork. Yo, que tengo contacto tanto con estos creadores porque ya estaba trabajando en la traducción español antes de la creación del fork, y también tengo contacto, por supuesto, con el creador que ha sacado el fork, hablé con ambos. Con el fin de que terminase la funa, porque en otra palabra, otro término no puedo poner, ¿vale? La funa, hablé con el creador del fork y le dije, oye, tienes a estos en pie de guerra. Digo, así no se hacen las cosas. Si el creador de un proyecto, de un programa, indica no se hagan fork debido a que la idea principal es un selector de idiomas, tú no puedes coger y pasarte por el forro de ahí mismo las órdenes del propio creador del programa. Estamos locos, no sé. Total, le solicité que eliminase el vídeo, que hiciese un comunicado y que dicho archivo fork dejase de estar expandiéndose, por decirlo de alguna manera, expandiéndose por internet, porque al final luego va a ser más difícil poder saber si estás utilizando el archivo de GoodMode oficial y original o si estás utilizando el archivo fork beta y vete tú a saber. Por esa razón, principalmente por los usuarios, no por estoy trabajando con mira lo que he creado, mira cuántas visitas tengo. No, es que aquí hay que priorizar a los usuarios. Y no hay más. Aquí hay que priorizar a los usuarios. Y si un usuario tiene un problema con un archivo que yo he creado, lo tengo que solucionar. Ya está. Lo tengo que solucionar. Pero bueno, yo que me enciendo muy rápido, ya sabéis, chicos. En resumen, he tenido que limpiar un marrón que no era mío.
Ya está. Así pues, si estás utilizando dicho fork desde hace 8 meses o de hace una semana, pues ya sabes, elimínalo y pon la versión oficial del proyecto original. Y por mi parte nada más, chicos, ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo Quelonio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la empresa a vuestra disposición.